proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida se le conoce como sucesión. Existen dos tipos de sucesiones: sucesión testamentaria y sucesión intestamentaria. En la sucesión testamentaria, el testador, es decir, el propietario que hereda un bien, expresa su voluntad de disponer de sus bienes y derechos después de su muerte, mediante un acto personal, unilateral, libre y solemne que se denomina testamento. La sucesión intestamentaria es la regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo un testamento. Esto podría ir hasta en contra de la voluntad del difunto. La sucesión se inicia en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la propiedad o bienes. Sin embargo, no se debe confundir los términos herencia y sucesión. La herencia son los bienes y derechos que la persona deja al morir y que serán transferidos a los herederos. La sucesión es el proceso que se realiza para que la herencia sea transferida a los herederos. Pero no se preocupe, si no entendió mucho lo que le acabo de decir, a continuación en Soluciones hablaremos de este tema, sucesiones. Efectivamente, un tema muy valioso que abordaremos el día de hoy en Soluciones. Nos da un enorme gusto saludarle por la señal de TV Más y a través de los distintos sistemas de cable. Desde luego también estamos transmitiendo en Facebook como TV Más y la invitación es para que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Efectivamente, el tema es sucesiones. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, esto y muchas dudas que seguramente tiene usted podremos abordar y despejar en la emisión de hoy, gracias a que nos acompaña la licenciada Saraí Cancela Correa. Bienvenida. Hola Maru, muchas gracias. Es un gusto tenerte en Soluciones justamente para hablar de este tema y agradecemos el tiempo que dedicas a este espacio, principalmente porque pues eres conocedora en esta área del derecho civil y en específico de lo familiar, en donde vamos a encontrarnos mucho con este tema. ¿Qué son las sucesiones? Bueno, Maru, mira, el tema de las sucesiones es un tema muy complejo porque no nada más habla de los bienes o de los derechos que tú dejas una vez que has fallecido, sino también se habla de las obligaciones que tú tienes. El tema de sucesiones, por tanto, abarca la transmisión de los derechos y de las obligaciones que se dan una vez que tú falleces. Me gustaría mucho resaltar la importancia de realizar un testamento en donde expreses tu voluntad. En la cápsula que iniciaban, bien hablaban de los dos tipos de sucesiones que tenemos, que son la testamentaria, que es la que se da cuando tú dejas tu última voluntad plasmada en un documento, y la intestamentaria o legítima, que es la que necesariamente se apertura una vez que tú falleces, pero en la que no existe un documento o una última voluntad en donde tú establezcas qué va a pasar cuando tú fallezcas. Evidentemente, pues todos tenemos la certeza, y una certeza que tenemos absolutamente todos, de que vamos a fallecer. Entonces es importante este acto de amor a tu familia, a tus herederos, en donde tú establezcas tu última voluntad, en donde digas qué va a pasar en caso de que tú fallezcas, quiénes se van a hacer cargo de tus obligaciones, de tus derechos. Y bueno, como bien lo dice el testamento, es la última voluntad. Entonces, yo creo que es muy importante dejar muy bien definido qué es lo que quieres que pase.
Una vez que ya no estés. Cuando tú ya no estás. Exactamente. La invitación también es para que se mantengan en contacto con nosotros a través del 2287-76-7309, que estará disponible durante los próximos minutos si tienen alguna duda o si quieren consultar algo. Y es que estamos todavía en esta nueva cultura del testamento. Anteriormente como que relacionábamos el testamento a lo mejor con los abuelitos, con una persona mayor, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, sobre todo en pandemia, que no es que tengamos que ser adulto mayor para saber que podemos dejar de existir, como bien decías, licenciada, podemos dejar de estar en este mundo, en esta línea, y saber qué queremos que suceda una vez que nosotros ya no nos encontremos con vida. ¿Qué va a suceder con estos bienes? ¿Qué va a suceder con estas responsabilidades que hemos adquirido? Incluso, ¿qué va a suceder con nuestros hijos, con nuestras mascotas? ¿A dónde vamos a dejar esta responsabilidad con nuestras deudas una vez que ya no estemos con vida? Y creo que sería muy conveniente hacer énfasis nuevamente en que no necesitamos tal vez tener 50, 60, 70 años para hacer un testamento. Así es, Maru. Mira, yo creo que lo que es importante que conozca la ciudadanía es que el hecho de realizar un testamento ante notario público ya no es un trámite ni siquiera tan costoso como pensábamos lo era antes. Incluso existe por parte del Estado una campaña que realizan en el mes de septiembre de cada año, en donde todo el mes de septiembre los notarios de todo el país dan un precio preferencial para realizar nuestro testamento. Es muy importante que cuando acudan a realizar su trámite, pues se conduzcan con honestidad ante el notario. En caso de que tengan pues más hijos fuera del matrimonio, alguna cuestión que sea importante que se plasme en el documento, quede ahí plasmada. Finalmente es un acto personal, necesitas acudir personalmente, tu identificación, tus documentos. En caso de que no sepas leer y escribir, te van a pedir testigo de asistencia para demostrar que no hubo ninguna presión, ningún dolo por parte del notario. Pero únicamente es para determinar que efectivamente eres tú quien acude a expresar tu última voluntad ante el notario, y tú puedes establecer de manera sin presión alguna, con lo que tú deseas que sea tu voluntad. Tú puedes tener, no sé, voy a exagerar, a lo mejor ya en esta época no se da, antes sí, 5 o 6 hijos, pero a lo mejor tu última voluntad es declarar como heredero universal a uno de ellos. Las personas podrían decir, no, pues es que yo le tengo que dejar a todos mis hijos y yo nada más tengo un inmueble. Si tu voluntad es que sea declarado heredero universal uno de tus hijos, tú puedes hacerlo, siempre y cuando tú acudas ante el notario y te conduzcas con la honestidad, le digas, le establezcas ante el fedatario público que tú tienes 5 hijos, que pues te casaste y que tú deseas dar tus bienes a un heredero universal. Puedes hacerlo. Que es importante que sí te conduzcas con honestidad, que quede todo plasmado en el documento para evitar futuras nulidades. Porque bueno, también se da mucho muchas personas dicen, no, pues es que ese testamento lo vamos a echar abajo porque, no sé, por ejemplo, mi abuelito ya no estaba en uso de sus facultades mentales o fue presionado, fue coaccionado para declarar un heredero. Por eso la importancia de hacer el trámite con toda la formalidad que requiere. En este caso, bueno, cuando son personas ya mayores o que se pudiera presumir alguna presión o alguna cuestión
que pudiera generar una futura nulidad, pues sí tener cuidado en el detalle del trámite, que acuda esta persona pues acompañada de 2 testigos. En muchas notarías se toma incluso una fotografía cuando la persona está plasmando sus huellas digitales, su firma autógrafa. Incluso nuestro Código Civil maneja un testamento que es el testamento secreto. Tú puedes firmar, hacer tu testamento autógrafo, es el testamento hológrafo. Tú puedes plasmar tu voluntad a puño y letra, siempre y cuando esté inscrito en el registro público de la propiedad y en la dirección y archivo público de notarías del Estado. Este testamento se tiene que respetar. Demuestran que tú lo firmaste, bueno, huella digital, tu firma autógrafa. En este caso, ya cuando tú falleces, bueno, se pudiera requerir a lo mejor un perito para demostrar la autenticidad de tu firma. En estas cuestiones de herencias, desgraciadamente, hablaban de un porcentaje de alrededor del 4% de la población que son los que dejan testamento. O sea, es un porcentaje bajísimo comparados con todos los procesos que hay de sucesión intestamentaria o legítima. Tenemos atiborrados los juzgados, se vuelve un proceso tedioso, muy largo. Costoso por cuestiones de todo lo que significa trámite, contratar un abogado para hacer frente a todos los recursos, a todas las inconformidades. En este tipo de sucesiones intestamentarias o legítimas, pues se tiene que dar aviso a través de dictos a los posibles herederos que pudieran ser llamados a juicio. Se tienen que hacer diferentes trámites para demostrar que efectivamente tienes un derecho. Ahora viene el tema también de la repartición de los bienes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un bien inmueble que no puede ser divisible, que no tiene a lo mejor la posibilidad de dividirlo en 5, 6, 7 partes. Entonces, bueno, viene el proceso de la venta, de un remate, cuestiones que se pueden evitar pues dejando plasmada tu voluntad, determinar también quién va a ser el albacea, quién va a hacerse cargo de hacer, pues de vigilar la repartición, que todo se haga conforme tu última voluntad. Entonces, bueno, de allí la importancia de realizar un testamento. Y bueno, en el caso de que esto no haya sido así y que pues te encuentres ya ante el tema de una sucesión intestamentaria, pues también la importancia de acudir de inmediato a un profesional en el tema para comenzar a dilucidar todos los derechos. ¿Por qué? Porque son derechos que también prescriben. Hay una acción llamada de petición de herencia que prescribe a los 10 años de que fallece la persona. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo? Que el patrimonio que hizo tu familiar pues se pierda, que sea pues finalmente adjudicado por el Estado ante pues la falta de cumplimiento de obligaciones, se deja de pagar predial, a veces se abandonan los inmuebles, se deja de administrar las rentas, a veces están los inquilinos pues en posesión del inmueble y se queda esta situación pues en el abandono y desgraciadamente muchas personas abusan de esta situación. Entonces, bueno, en caso de que no haya habido un testamento por parte de tu familiar, la importancia de aperturar de inmediato un proceso de sucesión legítima o intestamentaria para comenzar a dilucidar estos derechos. Una vez que se abre la sucesión legítima, bueno, aquí en caso de que no haya una voluntad expresa de tu parte, la ley va a otorgar derechos ya sea por prelación. ¿Qué es esto? Hablamos del orden en donde las personas tienen derecho a heredar. En primer lugar están los hijos, que son los descendientes de la persona finada.
En segundo lugar está el cónyuge o la pareja que haya tenido la persona finada. Tenemos en tercer lugar a los ascendientes o a los padres. En cuarto lugar ya tenemos todos los parientes colaterales. Entonces, bueno, ¿qué importancia tiene esta apertura de estos tipos de procesos? Que como bien lo decíamos al inicio del programa, pues nadie tenemos la vida comprada. ¿Qué pasa? Iniciamos un proceso y, no sé, hay muchos casos en donde los herederos fallecen durante la tramitación de estos procesos y bueno, queda esa parte, esa porción de nueva cuenta pues sin representación legal. Entonces, bueno, ahí es cuando entra también los hijos de esa persona que era heredero, igual en el mismo orden. Entonces, bueno, la importancia de iniciar estos procesos, de darle el seguimiento que debes dar de inmediato. Hablan de que estos juicios duran pues alrededor de 5 o 10 años. Hay asuntos en donde realmente nunca se arreglan hasta que desgraciadamente llegan los últimos herederos que ya son por estirpe, o sea, ya los hijos de los herederos, que son los que dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado, vamos a arreglar esto, vamos a hacer un acuerdo, un convenio, pero ¿qué ha pasado después de esto? Han pasado 10, 15 años y ya hubo un desgaste, tanto emocional, fracturas familiares, pues situaciones que se pueden evitar. ¿De qué forma? Pues dando certeza a los trámites legales después de que fallece una persona. Claro, y mencionaste algo muy importante. Digo, todo lo que has dicho es bastante importante, relevante. Creo que debemos puntualizar y hacer énfasis en que cualquier persona, aunque no sepa leer y escribir, tiene ese derecho de decidir a quién se le quedan sus bienes. Y como decíamos, estos derechos, pero también estas obligaciones, ¿no? Y el acudir con un notario en tiempo y forma, el hacerlo, si lo pueden llevar a cabo en el mes del testamento, que es en el mes de septiembre, que hay un convenio para que el costo sea mucho menor, o esta otra opción de que lo hagas tú mismo. Pero volviendo al caso de las personas que no saben leer y escribir, que pueden acudir con un testigo que le da justamente esta fe a que está acudiendo sin ninguna presión, como mencionabas. Creo que es algo que sí los invitamos a compartir esta información, porque sabemos que en las comunidades también sucede mucho eso, ¿no? A lo mejor hay personas que han trabajado sus tierras, han hecho a lo mejor un trabajo con parcelas, no sé, se me ocurre, y de repente, pues al no tener el conocimiento de que pueden hacer de esta manera el testamento, dicen, bueno, a lo mejor si lo escribo, pero alguien más me ayudó. Pero si lo hacen ellos mismos acudiendo con una figura notarial como es justamente una notaría, pues entonces habrá más certeza y tendrán esta confianza de la determinación que han tomado llegará a buen puerto y se tomarán las medidas necesarias para que quienes ellos han decidido que sean los herederos sean los que sean mandados a traer, los que sean llamados y a los que se les entreguen estos bienes. Así es. Y bueno, qué bueno que tocaste el tema de las parcelas. También está la institución del Registro Agrario Nacional, el cual permite que los ejidatarios acudan, son trámites que no tienen costo, en donde ellos pueden hacer de puño y letra su designación de herederos de sus parcelas. ¿Quiénes van a ser? Quienes van a tomar posesión de las parcelas una vez que ellos fallecen. Eso se puede hacer también a través del Registro Agrario Nacional. Y es un trámite en donde el Registro Agrario, bueno,
también da certeza y veracidad de que efectivamente el posesionario de esa parcela es quien acudió a depositar esta última voluntad. Lo depositan, sí, como un testamento, y una vez que ellos fallecen es cuando se da a conocer pues esta última voluntad. Que es muy, pero muy importante. Es importante recalcar, como tú mencionabas, que a veces creemos que solo por tener tal vez un inmueble, puedo decir, es que yo no tengo un inmueble, no tengo que hacer un testamento. ¿Qué más podemos heredar? Para que no solo se nos quede en la mente una casa, por ejemplo. Claro. Un terreno. Sí, pues tenemos también, podemos hacer nuestro testamento de última voluntad para que quede definido en caso de que nosotros adquiramos algún inmueble o bien tengamos alguna posesión material, un bien mueble, ¿por qué no? Un vehículo, nuestras cosas, enseres de casa, vaya, todas las cuestiones que sean tanto derechos como obligaciones son susceptibles de una sucesión. Yo les digo a las personas que acuden a asesoría, en forma de broma, ¿no? Pero pues es cierto, finalmente es tu última voluntad. Vemos mucho en las películas que les ponen condiciones a los herederos de la tía rica que deja una casa embrujada y que tienen que quedarse ahí toda una noche. Les digo, vaya, ¿por qué no jugar? ¿Por qué no divertirnos con el hecho de que finalmente los mexicanos cada noviembre celebramos y nos reímos de la muerte? Vaya, en nuestro testamento, ¿por qué no? Podemos poner una condición. A ver, yo le voy a heredar a mi hija, ¿con que cuál va a ser la condición? Pues yo quiero que termine su carrera profesional y esa puede ser una condición. En un testamento podemos poner nuestra última voluntad, siempre y cuando esté conforme a derecho, que no sea nada ilegal, una cuestión que sea posible. Nosotros podemos poner las condiciones que nosotros queramos. Podemos poner también el orden en que queremos que hereden. Podemos heredarles no nada más a nuestros familiares, también podemos heredarle, no sé, a una amistad, podemos dejarlas, no sé, ¿por qué no? Les voy a dar una buena idea a tantas asociaciones de perritos, de gatitos que hay, que están buscando apoyo, alguna institución social, un porcentaje. O sea, no nada más queda que tengas que estar limitado a heredar a tu familia, a tus hijos. A lo mejor tú no le quieres heredar nada a tu familia. A lo mejor tu última voluntad es que pues se haga una fundación, que lleve tu nombre, que apoyen, no sé, alguna causa social que tú sigas. O sea, finalmente el testamento es trascender. No queda todo cuando tú mueres. Finalmente todo lo que nosotros hicimos, todo lo que pues en vida nos costó tanto, porque el patrimonio finalmente pues es algo que nos cuesta horas de vida, que nosotros pues son nuestras posesiones materiales que finalmente pues nosotros tenemos un valor sentimental en ellas, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo quiero, deseo, incluso pueden establecer cuál es su última voluntad en relación a su mascota, como platicábamos en un inicio. Las mascotas son bienes muebles. Esa es la clasificación legal de una mascota. Entonces, finalmente, bueno, tú puedes heredar a tu mascota. Entonces, bueno, la importancia de hacer el testamento, de determinar tu voluntad y que finalmente, si no fue así, si tú estás ya en una situación en donde pues tu familiar no declaró su última voluntad, bueno, aperturar una sucesión intestamentaria, acudir ante el juez familiar competente. El juez familiar competente es el lugar en donde haya residido los últimos años de vida el finado. ¿Para qué? Para que se comience este trámite, para que sus bienes, las cosas que adquirió, su legado,
pues no se pierda, para que esto tenga una continuidad, para que, ¿por qué no? Puede ser que cuando nosotros iniciamos una sucesión, estamos a ojos cerrados. Muchas veces no conocemos a nuestra familia hasta que fallecen. Claro, qué Sí. importante. Sí. Licenciada, pero me gustaría que de esto habláramos regresando de la pausa promocional que tendremos que hacer en breves instantes y recordarle nuevamente al público que nuestra línea de WhatsApp está disponible para ustedes, es el 2287-767309 y esperamos que si tienen alguna duda la podamos despejar en el transcurso de los próximos minutos y específicamente después de esta pequeña pausa promocional que haremos a continuación. Recuerde que estamos transmitiendo por TV+, puede también compartir la transmisión de hoy de Facebook para sus familiares, amigos, de repente usted tal vez tenga algún conocido que necesite saber más de este tema. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en una emisión más de Soluciones. Hoy el tema es sucesiones y está con nosotros la licenciada Saraí Cancela Correa. Ella pues tiene justamente en su práctica, en su ejercicio del derecho civil, también trabajo con el derecho de lo familiar, el abogado de lo familiar. Y decíamos antes de ir a corte que ¿qué pasa cuando se supone que no existe un testamento, no, y se empieza a trabajar por una sucesión y resulta que sí hay un testamento de por medio? Sí, muy bien. Mira, esta situación también es muy común en la práctica. Cuando alguien fallece, se piensa que no dejó testamento, se presentan los familiares que tienen o que creen que tienen el derecho para deducir la acción intestamentaria, cuando lo primero que va a ocurrir ante el juez familiar, una vez que tú das aviso del fallecimiento de un familiar, es que va a ordenar el juez familiar girar dos oficios, uno al encargado del registro público de la propiedad y del comercio y otro para la dirección y Archivo General de Notarías de aquí del Estado, o en su caso del lugar en donde haya vivido los últimos años de vida el finado. ¿Con qué objetivo se giran estos dos oficios? Para saber si hubo o no depositado algún testamento por parte de la persona finada. En muchas ocasiones, una vez que se giran estos oficios, pues nos topamos con la sorpresa de que está una disposición testamentaria depositada ante la Dirección General de Archivo de Notarías y bueno, en estos casos se sobresee, se termina el juicio, la sucesión intestamentaria para aperturar ahora la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria también es un trámite que se tiene que hacer ante el juez familiar, pero bueno, con la diferencia de que van a citar a las personas que aparecen en el testamento y a las personas que aperturaron la sucesión intestamentaria. ¿Para qué? Para la lectura del testamento. Ahí sí ya se les cita una audiencia y en esa audiencia se le da lectura del testamento para que conozcan cuál fue la última voluntad de su familiar. Entonces, bueno, es importante que también sepan que el trámite de la sucesión, tanto testamentaria como intestamentaria, pues sí se tiene que dar ante el juzgado familiar para efecto de mandar a solicitar estos informes, que son muy importantes para darle certeza y pues legalidad a lo que nosotros creemos que ocurrió, ¿no?, después de la muerte de un familiar. También es importante que en ese escrito nosotros nos conduzcamos con la verdad,
¿Por qué? Porque estamos bajo protesta de decir verdad cuando nosotros comparecemos ante un juez, y cualquier omisión en cuanto a algún heredero, que también es otra situación que se da, desgraciadamente se da mucho, que acuden ante el juez y dicen, ¿sabes qué? No, pues mi tía nada más tuvo 2 hijos. Se inicia la sucesión, y si en el transcurso de esta sucesión, o incluso ya terminada y determinado la declaración de herederos, surgen pues más herederos o personas que tienen también derecho a esta sucesión, todo este trámite se regresa. ¿Para qué? Para que las personas que tienen derechos sobre los bienes del finado, pues comparezcan a deducir sus derechos. Entonces sí es muy importante que cuando comparezcas ante el juez familiar a deducir tus derechos, sea con toda la verdad. Puede ser que nada más la firme una persona. Puedes decir, falleció mi mamá, en fecha tal, comparezco ante este juzgado para aperturar la sucesión y le informo a usted, juez, que mi madre procreó 3 hijos, sus nombres, adjunta sus actas de nacimiento, da su domicilio, en donde les hacen saber que tú aperturaste ya la sucesión, manifiestas que se casó, todos los datos que consideres que son importantes y que el abogado te indique que necesitas brindarle, estén ahí. ¿Para qué? Para evitar futuras nulidades. A veces creemos que por acudir ante un juez y que nosotros obtengamos ya una resolución, por ejemplo, de declaración de herederos, pensamos que como ya quedó la declaración de herederos, me salté a mis 2 hermanos, por ejemplo, ya tengo todos los derechos. No, no es así. ¿Por qué? Porque una vez que el heredero o la persona con derecho a deducir alguna acción de la herencia comparezca o se entere de esta situación, tendremos que retomar ese trámite, porque finalmente estamos ante una autoridad y bueno, nos conducimos o debemos conducirnos bajo protesta de decir verdad. Por eso la importancia de recordar que cuando nosotros comparecemos ante cualquier autoridad, pues estamos bajo protesta de decir verdad. ¿Por qué? Porque la falsedad ante la autoridad, para empezar, es un delito. Es un delito y bueno, en segundo lugar, en caso de acudir y falsear alguna información, todos estos procesos legales se vienen abajo, se vuelven nulos y finalmente tendrán que darle entrada a las personas que tienen derecho a deducir alguna acción. Muy bien. Gracias a quienes están comunicando con nosotros a través de Facebook. Gracias a Julio César Contreras. Dice muchas felicidades para la licenciada Saraí Cancela. También se comunican desde Sacramento, California. Ezequiel Carvajal Cosme. Muchas gracias por escribirnos. Y además tenemos una pregunta aquí que llegó al WhatsApp, licenciada. Buenas tardes, soy un sucesor de una parcela. Ya falleció mi tía, solo que tiene un hijo que amenaza que va a desconocer la decisión de su madre. ¿Qué puede suceder aquí? Bueno, aquí es importante, como comenta, bueno, dice aquí amenaza. En todas las cuestiones legales, nosotros iniciamos con una defensa o con un argumento una vez que tenemos conocimiento ya de la demanda o de las causas que generan esta demanda. En este caso, bueno, su prima tendrá que presentar su solicitud de nulidad de esa decisión de su tía y fundar esa demanda o esa solicitud en donde dice que no era la última voluntad de su tía, con pruebas suficientes que acrediten la causa que manifiesta, ¿no? Hay muchas causas por las cuales puede ser nula un documento de última voluntad. Hablábamos de cuando una persona no sabe leer y escribir
y comparece ante la autoridad sin 2 testigos de asistencia, cuando, por ejemplo, hay alguna enfermedad que tenga una enfermedad en donde la capacidad de discernimiento, de realidad, de plasmar tu voluntad esté ya afectada. Y entonces, por ejemplo, una declaración de un estado de interdicción, que ya una persona no esté en pleno uso de sus facultades mentales y acuda a plasmar su voluntad después de esta situación, podría ser una nulidad. Sin embargo, es muy importante que pues recuerden que en todas las cuestiones de carácter legal, nosotros todo lo que digamos debe de ser soportado con una prueba. Y esta prueba no puede ser aislada, tiene que ser idónea. Para eso, bueno, nos valemos ya de peritos, de especialistas. En este caso, por ejemplo, si habláramos de que existe la duda de que estuviera la persona en pleno uso de sus facultades mentales, bueno, ahí tendríamos que acudir ante un experto en salud mental, ante un perito en psiquiatría que determine o pudiera determinar cuál era la actitud de la persona al momento de plasmar su última voluntad. Sin embargo, bueno, cuando nosotros acudimos, por ejemplo, al RAM o, por ejemplo, ante un notario, se cuida todo ese detalle. ¿Para qué? Para que todos los documentos que se realicen, pues queden con toda la formalidad y los requisitos que se requieren para que les podamos dar certeza a nuestras decisiones. Digamos, previendo este tipo de situaciones. Así es. Y si en el caso de que sea solo una mera amenaza, pues prácticamente entenderíamos que solo tendría que atender esa amenaza, porque si no hay un documento que invalide, ¿no?, esa sucesión o ese testamento, no habría que más de preocuparse, ¿no? Así es. Nosotros pues se entra al estudio o a la defensa una vez que la amenaza es cumplida. Mientras tanto, pues solo tenemos una suposición, no sabemos cuál es el fundamento. Entonces sí, para atender este tipo de situaciones tendría ya que estar una demanda y bueno, analizar cuáles son las manifestaciones que hace esta persona. Aquí nos hacen llegar otra pregunta. Dice, mi padre biológico me registró, pero se desentendió de mi crianza. El esposo de mi madre me registró con sus apellidos. Me enteré que mi padre biológico está mal de salud. ¿Podré reclamar herencia de él? Ok, bueno, aquí tenemos varios temas. Para dar respuesta a esta pregunta, manifiesta que fue reconocido por una persona como su padre. Entonces, al acudir ante el registro civil es una entidad de buena fe. No les va a pedir más que los requisitos de ley para acudir a hacer un registro. Entonces entiendo que esta persona quedó registrada con el nombre de un padre que en todo caso, aunque biológicamente no corresponda, legalmente él tiene un padre. Entonces, para poder acudir a deducir un derecho de su padre biológico, primeramente tendría que nulificar su registro de nacimiento. Renunciar, digamos, de alguna manera. No renunciar, sino hacer un procedimiento legal, una demanda en donde demanden la nulidad de esa acta de nacimiento porque él no era su padre biológico, e iniciar un proceso de reconocimiento de paternidad con su padre biológico, y una vez que tenga este reconocimiento tendría acceso a una sucesión. La sucesión se abre cuando falleces. Su papá sigue vivo, no hay sucesión todavía. Ahora, si su padre biológico deja un testamento y en el testamento determina o lo reconoce como hijo biológico, pero determina no heredarle nada, no tendría derecho a la herencia. Entonces, bueno, aquí tenemos que dejar en claro
la importancia de los trámites que se tienen que hacer con la formalidad de ley, paso a paso, y bueno, vuelvo a lo mismo, el hecho de no mentir ante la autoridad, de darle la importancia que tiene el conducirse con verdad ante la ley. Desgraciadamente, la sociedad mexicana, en general, tendemos a falsear, cometemos muchas veces falsedad ante la autoridad, no le dan importancia. Muchas veces en audiencias de testigos, bueno, ya en el desarrollo de mi carrera, en el litigio, veo cómo tristemente acuden muchas personas que no son testigos realmente de los hechos, les hacen saber, les indican, la persona que los está entrevistando, que les va a realizar la prueba, los exhorta a que se conduzcan con verdad, se les hace lectura de las sanciones que se les van a dar a una persona que se conduce con falsedad ante la autoridad y no le dan la importancia que tiene. Es un delito conducirse con falsedad ante la autoridad. Entonces es muy importante que ante todas estas situaciones de trámites, cuando acudimos al registro civil, nosotros nos conduzcamos con verdad. El documento que se genera cuando nosotros acudimos ante el registro civil, vaya, el acta de nacimiento es el documento que nos da identidad, que nos va a definir con un nombre, nos va a decir quién es nuestra mamá, quién es nuestro papá. Entonces, todos estos documentos, he visto los programas que han tenido con personas de la dirección del registro civil del Estado. Se ha hecho mucha campaña para la importancia de tener un acta de nacimiento. Muchas personas no tienen un acta de nacimiento, muchas personas tampoco acuden. Mira, se abrió otro tema muy importante, el reconocimiento de paternidad. Muchas personas no acuden al tema de solucionar una situación en donde sean reconocidos por sus padres biológicos. Todo el tema de la identidad, tenemos un punto y aparte. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma que hubo en el 2011 de derechos humanos, entran muchos temas que antes no tocábamos. El tema de la identidad es menos cuadrado que el de las sucesiones, porque es un tema que habla de los derechos humanos. Entonces, bueno, me saldría un poquito del tema, pero bueno, muchas veces el padre biológico no necesariamente, o no es el que tendría que tener la obligación o la identidad con la persona. Tiene mucho que ver quién lo crió, cuánto tiempo estuvo con esta persona como hijo. Entonces, bueno, sí son temas que podríamos dejar para más adelante, pero que son muy importantes, y más en este tema de sucesiones, porque como hablábamos, el primer lugar de la herencia legítima lo tienen los hijos. Entonces sí es un tema muy importante. Tú acreditas que eres hijo de alguien con tu documento público, que es tu acta de nacimiento. Ahí viene el nombre de tu papá y de tu mamá. Entonces esa es la prueba. Claro, y luego, bueno, hemos encontrado en casos, incluso cuando han venido nuestros invitados del registro civil, se manifiestan personas del público que tienen doble acta de nacimiento, y entonces se ha hablado justamente de corregir estas situaciones para que tengas una identidad clara, ¿no?, legalmente constituida, que te puedas conducir en esta vida y en el ejercicio de todas tus actividades con solo un acta de nacimiento, ¿no? Que lo importante que es solo tener un acta que anule a otra acta de nacimiento, que anule a lo mejor otras situaciones que vienen como consecuencia. Es muy importante. Por aquí escribe Maide Rodríguez, dice: gran mujer, Saraí Cancela, saludos y abrazos. Gracias Maide, por sintonizar la emisión de hoy. Y definitivamente nos parece
valioso que hagamos este eco y que tengamos este ejercicio de retroalimentación con el público, porque esperamos de verdad ir atendiendo estas dudas. Dice, buen día, tengo una pregunta. Mi suegra ya es una persona mayor, le cuesta un poco firmar, pero lo hace. Mi suegro, él es dueño de algunas hectáreas y ya heredó a todos sus hijos y a mi suegra, pero él le dio una carta poder a uno de sus hijos. Pero ahora él quiere vender, pero su hijo le dice que él es dueño, pero no puede vender. Él todavía no se muere y está lúcido. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, aquí nos vamos a regresar un poquito a lo que ya comentábamos. La sucesión se apertura una vez que mueres. Entonces, en la pregunta que nos hacen, entiendo, manejan el término heredó en vida. No puedes heredar en vida. Yo creo que el señor realizó alguna otra transmisión de sus derechos, puede ser a través de una donación, pudo haber dejado, no sé, reservarse un usufructo vitalicio. Aquí sí sería importante hacer un análisis completo de la situación en concreto y bueno, si el señor aún es propietario, tiene algún derecho sobre sus bienes, entonces se puede, por ejemplo, una donación es revocable. Hay ciertos casos en donde es revocable, por ejemplo, en caso de ingratitud. Tú puedes donar algo y hay ingratitud por parte de la persona a la que le donaste, esa donación se puede revocar. Pero bueno, otra vez abriríamos otro tema que ya sería hablar de la transmisión de los derechos en vida, pero no entraría dentro del derecho de sucesión, ya que el señor aún vive. Claro. Bellis nos escribe también, dice, muchas felicidades a la licenciada Saraí Cancela. ¿Me podría despejar una duda, por favor? ¿Existen bienes inmovilizados del deudor alimentario? ¿Este puede disponer de un testamento mientras sus bienes están inmovilizados ante el registro público? ¿O hasta qué momento podría disponer de un testamento? Bueno, aquí en este caso el deudor alimentario puede hacer su testamento y expresar su última voluntad, pero aquí estaríamos hablando de que también, en caso de que falleciera y tuviera una deuda alimentaria, estaría también transmitiendo esta deuda alimentaria. Por ejemplo, si el deudor determina heredarle a una sola hija o, no sé, a esposa, a alguna otra persona, esta persona, cuando aperture la sucesión, tendrá que primero hacer frente y hacer cargo con este inmueble de las obligaciones que la persona tenía ya. Las obligaciones alimentarias están en primer lugar. Entonces, primero tiene que cubrir lo correspondiente a los alimentos y dejarlo garantizado para poder la persona disponer de los bienes de la herencia. A la pregunta sí puede hacer un testamento. Cuando acude al notario esta persona tiene que declarar bajo protesta de decir verdad, pues que tiene una deuda de carácter alimentario y que a pesar de eso, o sea, ya con conocimiento de eso el notario determina cuál sería su última voluntad. Pero claro, sí puede hacer. Muy importante esta pregunta y me parece muy valioso que podamos despejarla el día de hoy, porque volvemos al punto inicial. Todos tenemos la gran oportunidad de hacer un testamento. Así es. Se derivan otras condiciones dependiendo del caso de cada quien, como el que mencionan, no si se trata de un deudor, o sea, él tiene el derecho de hacer su testamento. Así es. Y también tiene la obligación de decir verdad, como lo has venido mencionando. Todos tenemos esta obligación de que a la hora de que nos conducimos al registro de la propiedad, obviamente ahí es ya con pruebas, ¿no? Con todos estos documentos que avalan que tenemos a nuestro cargo ciertas propiedades y demás,
pero cuando se hace a un notario, bueno, bajo esta protesta de decir verdad, todas las situaciones en las que nos encontramos actualmente, y ahí se irá determinando cuáles van a ser las condiciones en las cuales se va a proceder con esta sucesión. Así es, exactamente. Ya una vez que pues determinas tu última voluntad, con todas las situaciones del caso en concreto, bueno, ya se aperturará esta sucesión y se hará la repartición, cubriendo primeramente, lo primero que se va a cubrir son las obligaciones que adquirió pues la sucesión en general, ¿no? Ya aquí sería hablar de, bueno, ya irnos un poco más técnico a las etapas que tiene la sucesión. Las sucesiones legítimas presentan 4 secciones, y bueno, en cada sección se van haciendo, en la primera etapa es la designación de los herederos y la elección de una albacea, lo cual es lo que va a dar la pauta para empezar la repartición, ya de ahí se proceden a los avalúos, formación de inventarios. La última etapa es la adjudicación ya de los bienes, y cuando procedes a ya adjudicarte, tuviste previamente que cubrir todas las obligaciones que tenía la sucesión, incluso impuestos, los pagos de prediales, alguna deuda que tuvieran de carácter personal. Pueden ser también, la sucesión puede ser demandada a través de su albacea. Muy bien. Prácticamente hemos finalizado la emisión de hoy. Licenciada Saray, para nosotros es de verdad un gusto haber podido compartir contigo estos minutos y atender también las preguntas del público. ¿A quién tenemos que acudir si queremos iniciar una sucesión? Es decir, falleció algún familiar cercano, suponemos que no hay un testamento, ¿con quién tenemos que acudir? Se tiene que acudir ante el juez familiar competente de acuerdo al lugar en donde fueron los últimos años de vida del finado. Se tiene que hacer la denuncia de la sucesión acreditando el entroncamiento que tengas con la persona finada y bueno, comenzar el trámite. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que nos visites nuevamente en Soluciones. Gracias. Gracias a ti. Gracias, querido público, por acompañarnos en una emisión más y hasta pronto.